Señor hoy nos pueda también hablar, que también nos pueda ayudar a dirigir nuestras vidas. Vamos al Salmo 36. Salmo 36. Realmente los salmos se van mucho más lejos que pensar que David estaba pidiendo algo o que David estaba apenado por alguna circunstancia o que algún salmista simplemente quería decir algo. Los salmos son la expresión más profunda de esas personas y el reconocimiento de ellos de quién es Dios. Los salmos a mí personalmente me han servido para conocer mejor quién es Dios. ¿Quieren conocerlo? Donde está la mayor cantidad, vamos a ponerlo así, la mayor cantidad de información acerca de quién es Dios y de lo que hace Dios, se encuentra en los salmos. Por eso no quiero decir que los demás lugares no haya, sí hay, pero los salmos es una fuente de poder conocer a Dios de una forma muy profunda. Salmo 36 dice así: la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno. El mal no aborrece. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen, y tu justicia a los rectos de corazón. No venga pie de soberbia contra mí, y mano de impíos no me mueva. Allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados y no podrán levantarse. Oremos. Gracias, bendito Señor, porque hoy día domingo nos permites congregarnos en tu nombre. Señor, nos has permitido celebrar, recordar tu muerte, pero un día como hoy, un domingo, no te quedaste en la tumba, sino resucitaste. Señor, te ruego por la palabra de hoy, te ruego por este salmo. Háblanos, Señor. También danos humildad, danos agradecimiento por poder conocerte un poco más. Señor, que tú seas una realidad dentro de nosotros. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues durante estos días hemos estado con un pequeño intensivo, y una de las cosas o uno de los motivos de que en general hacemos este tipo de actividades, estudiar la palabra, es porque a través de la palabra nosotros podemos conocer a Dios. La única fuente donde podemos conocer realmente a Dios es a través de la palabra. Romanos nos dice que la creación habla de que existe Dios, pero el que quiere realmente conocer quién es Dios
necesita acudir a su palabra. Y este salmo nos enseña que el temor a Dios se alcanza conociendo a Dios. Cuando hablamos del temor a Dios, estamos hablando de rechazar el pecado. Es decir, vivir coherentemente según la santidad de Dios. Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y Proverbios 8:13 dice que el temor a Dios es aborrecer el mal, aborrecer el pecado. Dicho de otra manera, tener sabiduría implica temer a Dios, y temer a Dios significa vivir una vida de santidad. Y ese temor, esa vida de santidad que entiendo que todos queremos vivirla porque queremos agradar a Dios, la forma de poder tener o poder llegar a ir teniendo esa santidad, porque la santidad se va adquiriendo en la medida que obedecemos, es conociendo a Dios. No es solamente hacer. A veces, como iglesia, y lo digo de forma general, no solamente como centro bíblico, hemos tenido el privilegio de poder servir en otros grupos, nos enfocamos demasiado en hacer. Y tenemos que hacer y vamos a hacer. Y yo no estoy diciendo que esté mal hacer, pero el hacer debería de ser la reacción, la consecuencia de que hay una verdadera santidad dentro de nuestras vidas. A veces pensamos que por el hacer somos más santos. No, es que es al revés. La santidad me lleva a hacer, no el hacer me lleva a la santidad. Y es justamente lo que el salmista está enseñando aquí en el Salmo 36. Cuando estaba preparando este estudio, el Salmo, me vino a la mente el Levítico capítulo 10. No hace falta que lo busquemos. Levítico, recordemos que está dando los sacrificios, las distintas ofrendas. Levítico capítulo 9 habla de cómo instaura a los sacerdotes, a Aarón y a sus hijos. Y es tan grande la fiesta que ponen las ofrendas en el altar y no tienen que darle candela, no tienen que ir con el mechero a ponerle ahí fuego, con los cerillos ahí a ponerle fuego. Es Dios que está tan agradecido, es Dios que está tan contento, que sale del lugar santísimo una llama que enciende el altar. Pero en Levítico capítulo 10, y ya dos hijos de Aarón, al día siguiente, parece ser que era el día siguiente, fueron a ofrecer incienso y tomaron la decisión de que el incienso podía ser el que ellos querían. No era el que Dios había dicho, tiene que ser así, asado, asado, asado. No importa, voy a hacer mi propio incienso y lo vamos a ofrecer a Dios. Aparentemente, según lo que entendemos del texto, estaban todavía con efectos del alcohol. Y el mismo fuego que encendió el altar en gratitud a la ofrenda, es ese mismo fuego que quema, destruye a estos dos hijos. Ellos quizá pensaron: no, pues estamos haciendo una ofrenda. Pero Dios los destruye, Dios los mata, porque Dios es santo. Y si Él había dicho algo, y Él había dado la forma de hacer el incienso, lo tenían que cumplir, lo tenían que respetar. Así que no era tanto el hacer como vemos, sino el ser. Si ellos hubieran entendido lo que debían de ser, muy probablemente
hubieran ofrecido lo que Dios pedía, porque era una ofrenda santa para Dios. Y hermanos, eso mismo pasa para nosotros. Gracias a Dios no cae fuego, porque yo creo que si cayera fuego, aquí esto estaría vacío. Esto estaría vacío. Gracias a Dios no cae fuego que nos destruye. Pero muchas veces cuando nos centramos en el hacer sin conocer quién es Dios, nuestro hacer se vuelve insuficiente. No, es que estamos haciendo, pero es que parece que no estamos logrando nada. Una de las reflexiones que yo tengo con respecto a eso tiene que ver mucho con esto. Creo que es porque realmente Dios quiere que primero lo conozcamos a Él para no. Vamos a ver cómo el salmista David habla y nos enseña que el temor a Dios, el vivir en santidad, se alcanza conociendo a Dios. En primer lugar, versos del 1 al 4 nos habla acerca de los impíos. La maldad, y lo que está diciendo es que la maldad implica no temer a Dios. La estructura del salmo es un quiasmo, es decir, un quiasmo, una torta, una hamburguesa, llámenlo culinariamente como quieran. Significa que en una hamburguesa, donde está la carne, en principio es el medio, lo rico, lo sabroso. Cuando uno paga por la carne, no paga por el pan. Ya se empieza a pagar, ¿no? Pero se paga por la carne. El quiasmo es eso. ¿Qué quiere decir? Que a lo largo del Salmo nos va a ir describiendo, pero la centralidad vamos a ver que se encuentra en los versos 5 al 9, que nos habla acerca del carácter de Dios. Pero comienza hablando acerca del impío y cómo el impío no teme a Dios. Y no teme a Dios, ¿por qué? Porque no lo conoce. No vamos a llamarnos impíos, vamos a llamarnos irresponsables cuando no buscamos conocer a Dios. Y es que el salmista, como les digo, está diciendo que la maldad implica no temer a Dios. Cuando yo busco lo mío, ¿saben qué significa? Que no tengo temor a Dios. No tengo ni un ápice de santidad hacia Dios. No comprendo el carácter de Dios. Y cuando no comprendo el carácter de Dios, vivo como yo quiero. Soy un impío. Comienza diciendo versos del 1 al 5. El verso 1, la iniquidad del impío, que hemos dicho ahora, me dice al corazón, no hay temor delante de sus ojos. Pero miren cómo es la impiedad del impío. En primer lugar, busca su propia autosatisfacción. Verso 2. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad será hallada, y no será hallada y aborrecida. Se lisonjea, se autoagrada, se autosatisface y además no solamente busca la satisfacción propia, sino que piensa que nadie lo va a descubrir, que va a mostrar lo bueno que es, a pesar de que busca su propia satisfacción. Cuando estamos hablando de la santidad de Dios, cuando estamos hablando del carácter de Dios, una de las primeras cosas que debe comenzar a desaparecer en nosotros es el yo. Es buscar cumplir mis propios deseos. Ya no vivo en principio ya deberíamos vivir para el Señor y no vivir para nosotros. Pero muchas veces seguimos viviendo a nuestra manera.
Y seguimos viviendo a nuestra manera, satisfaciéndonos a nosotros cuando pensamos que el dinero es lo que nos va a traer felicidad. No, hermano, ¿cómo puede pensar eso? Si el trabajo, y con eso no estoy diciendo que el trabajo es malo, el trabajo es bueno, pero si el trabajo se convierte en una prioridad en tu vida, frente a todo lo demás, perdonen hermanos, quiere decir que ustedes han cambiado las prioridades. Estás buscando tu satisfacción. No, es que yo quiero crecer, quiero tener, quiero llegar a... ¿Estás queriendo llegar porque tú quieres llegar? ¿O estás queriendo llegar porque es una oportunidad que el Señor te está permitiendo? Que Dios se permite tener a gente en altos cargos. ¿Pero lo estás haciendo para dar gloria a Dios? ¿O lo estás diciendo para decir, miren mi puesto, miren aquí el gafetito o miren mi tarjeta de empleado, soy el gerente general? O no, hermano, soy el vendedor senior de esta empresa y estamos proyectándonos a nivel internacional. ¿Y el Señor dónde está, hermano? ¿Realmente crecemos, buscamos las cosas para nuestra propia satisfacción? ¿O sencillamente la buscamos realmente para glorificar a Dios? La búsqueda del dinero. Y ojo, sin dinero no vivimos, hay que pagar. Pero mi objetivo es buscar dinero porque quiero tener dinero. ¿O realmente con el dinero busco glorificar a Dios? El impío está diciendo aquí que el impío busca su propia satisfacción. La prioridad soy yo, no es darle la gloria a Dios. Y además todavía cree que esa iniquidad, y lo llama iniquidad, ese pensamiento lo llama iniquidad, pensar en ti primeramente antes que en Dios, lo llama un pensamiento de iniquidad. Dice que todavía no será hallada y aborrecida. Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Quizá yo o algún hermano no pueda leer entre líneas qué es lo que hay en tu vida. Pero Dios sí lo sabe. Y a Dios no lo vas a engañar. Entonces lo decimos a nuestros hijos, ¿no? Puedes intentarme engañar, puedes intentarme robar, pero a Dios tú no le engañas. Pues eso que decimos a los niños también se lo decimos a los niños grandes. Eso nos tenemos que decir a nosotros mismos. Tú puedes pensar, engañar a otros diciendo, no, esto es... El Señor sabe realmente por qué hacemos las cosas. Pero aquí está diciendo que el que no busca a Dios, busca la autosatisfacción. En segundo lugar, el que no busca a Dios, busca engañar a los demás y está relacionado con la autosatisfacción. Verso 3. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Las palabras de su boca han sido son iniquidad y fraude. Es decir, el impío engaña. El que no teme a Dios, el que no teme a la santidad de Dios, engaña. No, hermano, es que usted no entiende, es que no puedo decir la verdad porque nuestro deber es hablar la verdad. Y si no queremos que nos descubran, entonces no lo hagamos, para no tener que mentir. Eso sí es sencillo, pero difícil de hacerlo también al mismo tiempo. Pero el impío busca engañar. Si nosotros en nuestras vidas vivimos mintiendo a los demás, pero también mintiéndonos a nosotros mismos, es porque hay algo que no está bien en nosotros. No hemos entendido aún la santidad de Dios. También en la segunda parte del verso 3 dice, ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien, es decir, el que no busca bien, practica el mal. ¿Se dan cuenta? La autosatisfacción
la mentira, la práctica del mal. La práctica del mal no tiene que ver con andar asaltando bancos o matando a gente. Eso es una forma de expresión ya extrema de la maldad. Pero practicar la maldad significa mentir constantemente. La práctica de la maldad significa no tener, por ejemplo, en el trabajo, prácticas profesionales correctas. Practicar la maldad significa también ser un peleón. A veces, no, es que tengo ira santa y por eso no, hermano. No mezclemos la ira santa con el peleón. La ira santa únicamente la tiene Dios. Y es por causa del pecado. Pero la ira santa nunca nos lleva a pelear. Es decir, entender que el hermano tiene un pecado no nos lleva a pelearnos con el hermano. Si tu vida es de pelear, algo está mal, algo está pasando. Si eres un peleón, ¿no? Como dice el Nuevo Testamento. La práctica del mal evidencia una vida que no conoce a Dios. Y por último el verso 4. Ya no es solamente que practica el mal, sino que el que no busca a Dios, busca hacer el mal. Medita maldad, verso 4, sobre su carne. Está en camino no bueno, el mal no aborrece. O sea, ya no es solamente hacer, sino ya es buscar cómo hacer el mal. A ver cómo le voy a molestar a mi esposa mañana. A ver cómo la voy a hacer enojar mañana. A ver cómo voy a engañar a mis clientes. Estoy en un problema y le tengo que engañar a mis clientes. O si soy empleado y tengo un empleador, a ver cómo voy a engañarle para llegar en vez de a las 8 de la mañana a las 9 de la mañana. A ver qué enfermedad se me ocurre, a ver qué dolor de cabeza se me ocurre, a ver qué perro hoy se me murió. Fue muy divertido porque en la maestría tuvimos una primera reunión y el profesor empezaba pues diciéndonos que teníamos que ser puntuales con las tareas, ¿no? Y dice, hermanos, y ya basta de perros muertos, familiares muertos y cosas de eso. Pareciera que tienen más familiares de lo que aparentan. O sea que hay gente que lo utiliza, ¿no? Y es gente que está buscando cómo hacer el mal. Así que el impío, la maldad, implica no temer a Dios. Hemos visto la autosatisfacción, el engaño, la práctica y buscar hacer el mal. Los que están constantemente buscando no vivir la santidad de Dios los llama impíos. Es decir, personas no pías, no piadosas. Si quieren, con otras palabras, personas que no conocen realmente quién es Dios. Y hermanos, si nosotros nos llamamos creyentes, nosotros podemos entender que la gente que no ha creído, pues obviamente viva de esta manera. ¿Por qué? Porque no han conocido al Señor. Pero si usted y yo hemos conocido al Señor, lo que está diciendo aquí es que eso no se espera de nosotros. Se espera de las personas que no son pías, que no han conocido. Eso sí se espera de ellos. ¿Por qué? Porque no tienen al Señor. Si usted y yo tenemos al Señor, no vamos a verlo más adelante. Vamos a ver qué es lo que se espera de cada uno de nosotros. Pero ahora viene la parte central del quiasmo, es decir, viene la carne. Y la carne es que el temor a Dios se alcanza conociendo a Dios. Hermanos, no hay fórmulas. Venir todos los domingos no es la fórmula para conocer a Dios. Conocer a Dios va mucho más lejos que solo memorizar. Por ejemplo, vamos a ver 7 atributos de Dios. Va más lejos que solamente saberme de memoria cuáles son los atributos de Dios, cómo es Dios. Conocer a Dios significa, por un lado, saber sus atributos, pero por otro lado
también interiorizarlo dentro de nosotros y llevar una vida que responda a quién es Dios. Hermanos, la única forma de vivir en santidad no es cumpliendo, sino es conociendo quién es Dios. De la misma forma que vivir un matrimonio se vive en paz cuando conocemos mejor a nuestro cónyuge. Y todos sabemos que conocer a nuestro cónyuge es una carrera de toda la vida hasta que el Señor decida llevarse en este caso a ella o me lleve a mí. ¿Por qué? Porque nos vamos conociendo cada día más. Y cosas que quizá en nuestro caso, hace 15 años yo no sabía de mi esposa, 15 años después he conocido nuevas cosas y dentro de 10 años todavía descubriré más cosas nuevas. Y a Dios lo conocemos de la misma manera, no hay un absoluto de decir yo ya conozco a Dios, ya se terminó. No, vamos conociendo y el Señor se va revelando quién es en nosotros. Y el Señor quiere que realmente lo conozcamos y vivamos de acuerdo a su voluntad. La primera característica que el Salmo 36 nos habla acerca de quién es Dios es que Dios es misericordioso. Verso 5, la primera parte, dice: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia. También el verso 7, la primera parte, habla de la misericordia de Dios. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. La misericordia de Dios es grande, la misericordia de Dios es preciosa, pero ¿qué es misericordia? La misericordia es que mereciéndonos algo, Dios tiene compasión, Dios tiene piedad de nosotros. Dicho de otra manera, mereciéndonos la muerte, porque somos pecadores, Dios tuvo misericordia de enviarnos a su Hijo a morir en la cruz de nosotros y darnos la oportunidad de tener vida eterna. Misericordia significa que aun teniendo vida eterna, si yo peco, lo justo por mi pecado, siendo hijo de Dios, es la muerte. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Tengo vida eterna, pero cualquier pecado que yo haga, la paga que es muerte. Y Dios me sigue preservando con vida. No hace como Nadab y Abiú, que los quemó, o como Ananías y Zafira, que también los mató por engañar al Espíritu. Eso es la misericordia de Dios. Pero no solamente es conocer que Dios es misericordioso, sino también es cuando yo entiendo que Dios es misericordioso, la forma de entenderlo y vivirlo es expresar la misma misericordia hacia los demás. Cuando comprendo su misericordia, es lo que Dios espera que nosotros tengamos con los demás. Es que el hermano es... Me río de cuando uno dice es que el hermano es o la hermana es. ¿Y tú cómo eres? ¿Te crees mejor que él? ¿O eres igual de malo simplemente que eres en otra área? Si Dios tiene misericordia contigo y conmigo, lo que nos está diciendo es que si nosotros somos gente que conocemos a Dios, creyentes que conocemos a Dios, debemos también expresar la misericordia de Dios hacia los demás. ¿Por qué? Porque si la misericordia de Dios es grande y preciosa, nuestra misericordia también debe ser grande y preciosa. Hermano, es que me tiene hasta aquí. Bueno, todavía te queda un pedacito. El segundo atributo de Dios que nos permite conocerlo y que a través de eso también nos lleva a vivir en santidad es que Dios es fiel. La segunda parte del verso 5 dice: y tu fidelidad alcanza hasta las nubes.
Dios es fiel. Y Dios es inmensamente fiel con nosotros. Si recordamos el pueblo de Israel, ¿qué le dijo a Moisés cuando bajó del monte de Sinaí y vio que estaban adorando a un becerro de oro? ¿Qué le dice Dios a Moisés? Déjame que los mate. Y no te preocupes, yo te daré un pueblo mejor. Pero déjame que los mate. ¿Qué es lo que le dice Moisés a Dios? Sé fiel. ¿Cuántas veces Dios habría podido eliminar a ese pueblo por el pecado del pueblo? Muchas. Incluso los llevó al exilio. Pero Dios siguió siendo fiel con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Él había hecho una promesa, Él había hecho un pacto. Y Dios iba a ser fiel con el pacto. Hermanos, Dios es fiel con nosotros. Porque nosotros ya tenemos, si somos creyentes, tenemos el Espíritu Santo que nos permite identificar y entender qué es lo correcto frente al Señor. Y nosotros, muchas veces, aun sabiendo que lo que vamos a hacer está mal, es pecado, va en contra de la santidad, lo hacemos. Pero Dios sigue siendo fiel con nosotros. Él murió en la cruz y quien es hijo de Dios tiene vida eterna para siempre. Y Dios sigue siendo fiel. Pues esa misma fidelidad es lo que Dios quiere que entendamos y también lo compartamos con los demás. Y volvemos a lo mismo, es que el hermano es como tú. Si Dios sigue siendo fiel contigo, Dios espera de ti que tú sigas siendo fiel con ese hermano que te tiene hasta aquí. Dios es justo, verso 6, tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios, abismo grande. Dios es un Dios justo y la justicia de Dios tiene que ver con el rechazo al pecado. Si tú entiendes que Dios es justo, nuestra vida debería ser una vida donde nosotros rechacemos el pecado. Ay, hermano, es que esto me puede. No te puede, la verdad no te puede. Lo que pasa es que no has dejado que el Espíritu Santo controle esa área. Sigue la segunda parte del verso 6. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Dios es un Dios que cuida. Y obviamente, Él espera eso de cada uno de nosotros, que cuidemos a los hermanos. Verso 7b, la segunda parte. Por eso, los hijos de los hombres se amparan bajo las sombras de sus alas. Dios es un Dios que nos protege. Verso 8. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Dios es un Dios proveedor. Y verso 9, porque contigo está el manantial de vida, en tu luz veremos la luz. Dios es quien nos da la vida. Hermanos, si Dios es eso con nosotros, cuando nosotros entendemos el carácter de Dios, que es un Dios justo, que es un Dios misericordioso, que es un Dios cuidador, que es un Dios protector, proveedor, Dios está esperando lo mismo de nosotros. Cuando entendemos la santidad de Dios, cuando entendemos el carácter de Dios, cuando tememos a Dios, lo que Dios espera de nosotros es que respondamos de la misma manera. Obviamente, la justicia de Dios es plena, completa, pero nosotros entendemos que es la justicia. Pues Dios espera lo mismo. La forma de provisión de Dios es maravillosa y grande,
Pues Dios espera que a nuestra escala, a nuestra medida, nosotros también ayudemos y proveamos hacia los demás. Dios es un Dios que cuida, pues Dios espera de nosotros que eso mismo que entendemos que Dios hace con nosotros, lo hagamos con los demás. ¿Se recuerdan que de los mandamientos amarás a tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo? Cuando amamos a Dios porque entendemos quién es Dios, ¿qué pasa? Nos lleva a amar al prójimo de la misma manera con la que Dios nos ha amado. Y esto es lo que el salmista nos está enfatizando, está diciendo lo importante. El temor a Dios, la santidad de Dios se alcanza conociendo a Dios. Y cuando conocemos a Dios, finalmente, Dios cuida a través de su misericordia y justicia a los que le temen. No solamente es conocerlo, no solamente es replicar ese carácter de Dios en nuestras vidas. Hermanos, no es tan complicado parecernos a Cristo. Parecernos a Cristo es replicar ese carácter. Pero los últimos versículos, versos del 10 al 12, nos enseña que Dios cuida a través de su misericordia y justicia a los que le temen. Dice: extiende tu misericordia a los que te conocen, verso 10, y tu justicia a los rectos de corazón. No venga pie de soberbia contra mí, y mano de impíos no me mueva. Allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados y no podrán levantarse. Extiende tu misericordia a los que te reconocen y tu justicia a los rectos de corazón. ¿Por qué a veces no experimentamos al Señor? A veces pareciera como que Dios, ¿dónde está? La pregunta, esta pregunta con la respuesta a raíz de lo que está diciendo aquí, es que aquellos que realmente no temen a Dios, no viven su santidad, no van a experimentar esa justicia y esa misericordia. Dicho de otra manera, en tiempos actuales, si no nos dejamos controlar por el Espíritu Santo, esa llenura del Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo controlando tu vida, y eso significa conocer a Dios, vivir de acuerdo a la santidad de Dios. El Espíritu Santo no te va a obligar a nada. El Señor no te va a obligar a nada. Tienes la salvación, pero, hermano, su vida va a parecer cualquier cosa. Y luego no ande pidiendo que Dios lo cuide. Hermanos, me acuerdo, la historia de Ananías y Zafira es una historia que uno dice, ¿ellos eran creyentes? Sí, eran creyentes. Pedro le dice, miren, podían entregar de lo que ustedes vendieron, podían entregar lo que ustedes hubieran querido. O sea, no tenían por qué entregar el 100% por lo que habían vendido un terreno. Pedro se les dice, hermanos, si ustedes querían entregar el 50%, está igual de bueno que si hubieran entregado el 100%. Pero no se dejaron controlar por el Espíritu Santo. ¿Y qué trataron de hacer? Engañar. ¿Cuál fue la consecuencia de ese engaño, de esa mentira? La muerte. Pero eran creyentes. Así que los creyentes tienen sus consecuencias cuando nosotros no dejamos controlarnos por el Espíritu Santo. Cuando nosotros dejamos de conocer quién es Dios y dejamos de vivir según lo que Dios espera de nosotros. Y lo que Dios espera es que nosotros reflejemos el carácter de Cristo. ¿Y cuál es el carácter de Cristo? El carácter del Señor,
de Dios. Porque Dios Padre y Dios Hijo son la misma persona, tienen los mismos atributos. Y Él quiere que nosotros reflejemos ese mismo carácter. Si usted y yo no lo reflejamos, porque abiertamente queremos vivir en desobediencia, no pensemos que Dios nos va a cuidar. ¿Por qué? Porque abiertamente estamos desobedeciendo. Cuando nosotros entendemos la santidad de Dios, cuando nosotros vivimos bajo la santidad de Dios, entonces Dios dice, ahora sí, te puedo cuidar a través de su misericordia y su justicia. Hermanos, el salmista nos está invitando a que vivamos de acuerdo a la santidad de Dios. Hermanos, no es solamente memorizar, es conocer, estudiar quién es Dios, saber quién es Dios, pero también vivir de acuerdo al carácter de Dios. Cuando lo hacemos de esa manera, el Señor nos guarda y nos cuida. Como iglesia, nuestro deber es crecer todos juntos, caminando unidos, pero conociendo al Señor, transformando nuestro carácter, viviendo de acuerdo a lo que el Señor nos habla de quién es Él. Cuando cada uno de nosotros crece de esa manera, hermanos, el hacer se vuelve fácil. Las actividades se vuelven una consecuencia de lo que hay dentro de nosotros. Cuando el Señor, cuando nosotros conocemos y vivimos bajo su voluntad, a día de hoy, siendo controlados por el Espíritu Santo, todos y cada uno de nosotros, entonces la iglesia crece. Y la iglesia está en capacidad de servir, porque cada uno de nosotros estamos reflejando el carácter del Señor. Pero para eso tenemos que conocerlo. Hermanos, y como digo, no es solamente conocerlos intelectualmente. Necesitamos leer, necesitamos estudiar, pero también necesitamos vivir de acuerdo al carácter del Señor. Que el Señor nos dé sabiduría, también nos dé humildad. Hermanos, creo que con lo que más batallamos cada uno de nosotros es reconocer dónde estamos mal. Y si no piensen los casados, cuando un cónyuge le dice al otro, es que tú, ¿cuál es la respuesta del otro? Pero tú también, ¿te acuerdas del año pasado cuando? Rápidamente empezamos a desenterrar trapos. ¿Por qué? Porque no queremos ceder en lo que esa persona me está diciendo. Lo mismo pasa con el Señor. Hermanos, la batalla más importante no está en el hermano, está en cada uno de nosotros. En que cuando Dios nos confronta, nosotros reconozcamos con humildad en qué estamos fallando. Así que, hermanos, conozcamos más al Señor. Dejemos que el Espíritu Santo nos controle más. Y también que nuestro carácter se vaya conformando al carácter del Señor. Oremos. Gracias, bendito Señor, por este sábado, que nos recuerda la necesidad de conocerte mejor. Conocerte para vivir de acuerdo a cómo eres tú, a esa santidad tuya. Señor, sabemos que el primer problema viene en nosotros, o está en nosotros. Nuestro orgullo nos impide ceder. Queremos seguir teniendo
queremos justificarnos. Y Señor, como hemos visto, eso evidencia un carácter que no busca la piedad. Señor, ayúdanos a transformarnos. Ayúdanos a trabajar juntos como iglesia. Y que, Señor, en la diversidad de lo que somos y en la diversidad de lo que tú nos has dado, esos dones, nos ayudes a seguir dándote gloria a ti a través de lo que somos y en consecuencia de lo que hacemos. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús.